A ber, ondo entzuten da? Bai, ez? Bai. Bai, emeretzi goiez, Joel eta Marko, pozer izan, gero Álvaro, Robert Correa, Paulo Oliveira, Pedro Vigas, Esteban Burgos, Cubero, Eki, Gonzalo, Edu Espósito, Atienza, Pedro León, Pablo de Blasis, Taka, Sergi, Kike, Charles eta Kike. Asko eta garrantzitsuak. Bai, joan da. Oin arte asko jolastu daren jokalaritzek ez, baina bueno, ez gauz txarto, bai huel aldaketa ondo etorriko hauku ez. Honekin txartu bilega, bestiekin jabe ondo urteten daben. Partidu itxura zaila, badak idu sartu bezala egotea zerran. Bai, joan da ez, gainera eurek etxeen oso ondo dabiz. Aixe da nahi dabazi dabe, eta eurek etxeen lehenengotatik azten die disputetan, eta beste kontraixoen zelaixen jokatzen, eta gero be bai, zu kontroletan bozu partidu eta zu egoten baseuren zelaixen, gero azkarra die, hortik aurrera be bai, orduen, danetik deke. Egoeran dago zoriz, zer da garrantzitsua? Atletiken pentsatzea edo norberaren buruan pentsatzea? Ni pentsan norberaren burua pentsatzea. Eurek badakigu zer egiten da bien, eta horroz niku edeko gu, ez? Ja gero, hemendik aurrera guk pentsa gure buruen, ez? Azkenien, ez datuzu, eurei begiratzen depora guztizien egoten baga, zuk ez duzutzen zebez. Nik holan pentsetot, ez? Orduen, guk urten biga partidura, lehenengo minututatik, planteamentu hona egiten. Ez dut esaten eurei dominitan, baina ez dut zaubitxi bier eurek dominite guri, ez? Eta, ondo urteten gaien, ze azkenengo partidutan kosta baiteaku ondo urtetea, eta ondo urteten azten dugun partidu eta hortik aurrera dana ondo doien. Egoera honetan, horrebeste bajekin, beti egoten da arriskoa pausua eta atzera emateko edo beldur pixkatekin jokatzeko. Zematereneko garrantzia izango da usarta izateko. Egixe da, ez? Azkenien, kosta baiteaku, baja bari kosta baiteaku urten, hain aurrien egotie, beste urte batzuetan baino atzero jokatu dugu, partidu batzuetan, eta zuk esan moduen, igual, hainbeste bajaz, igual geixak kostako dugu, gure futbola ekie, ez? Baina, ikusin bida, azkenien, atrebidu egin bida, azkenien, lehen ezagun moduen, eurei begiratzen egoten baga, normalien ez dugu zer eginik, eta hoxe pentsa biogu, ez? Ez da esaten da, de perdidos al río, hoxe. Zer da atletiketik gehien kezkatu edo zer iruditzen zaizu dela euren armarik handiena? Normalien gu bezala egaletatik minasko egiten dabe, ez? Lateralak oso ondo joeten di aurrera, minasko egiten dabe, zentro asko botaten dabe, golapen jabe, eta gero taldie, ez? Etxien taldie bloke bat da eta normalien badakize zerrain momentu guztietan, ez? Azkenien zentral bisek eta danik defentsan estabilidade emototze eta gero hortik aurrera aurrerutz beste danak agertzen die, ez? Egaletatik espadoiez, baloi luzie Rauli, eta Raulek ero behatu jen dau, ero prolongau, eta gero Williams urteten dau, ez? Beren berozea diaz. Hor, egoten baga pentsetan kontuz egalak, kontuz ez da gizet,
denpora guztizien egon biga, kontuz, ez? Orduen, bale, horre gozuz badakiguz, oin guk enbiegu gure futbola, ez? Guk egaletetik, normalien, ondo urteten bagu, minetien dugu, guk, normalien, horrelariak bi askokatzen badugu, batzutan bebai, minetien dugu, hori izen bida gure zelan urten biogun, ez? Gure buruen pentsetan eta guk abertzelan aldutza guain eurei min. Garrantzitsua litzateke gertatzen dela, galtzen hasi, gertatzen dela, partido 80 minutu izatea, sekula buru ez bestea. Joan da, ez. Batzutan nik dekat kulpie, ez? Azkenien, igual aldaketak azten zara lar bizkorrei eiken, ez? Ja pentsatozu bat eta utz galtzen juten za, eta ja pentsetot aldaketak enbidiela, ez? Eta batzutan, tranquilidadea egon bida, beste taldi peor egoten die, ez? Bat eta utz galtzen, eta azkenengo momentu arte, ero korner bat, ero falta bat, ero zozer, eukitxozu, aukeri eiteko, ez? Gero gola, sartu ero ez, hori ez da, baina aukeri bai, ez? Karo, bi eta utz galtzen, hori eta utz galtzen jute masa, hor ja ez da aukeraik. Buruak garrantzia handia izango du partidu honetan baita ere. Ez bakarrik taktika buruak edo. Bai, ze azkenien gu izen biga gogorrak, ez? Gure bakotxa beren buruaz eta taldi ebe bai, ez? Ze ez dugu begeratu bier zentxu jokatzen gabiz, zentxuk eset, zentxu falta dien, zentxuk ez. 11 gauz eta lan baten biogu, ez? Eta horren pentsamentu eki biogu bakarrik. Luis, muchas bajas, has citado la convocatoria, 19 futbolistas, 4 derrotas consecutivas, no sé si es el mejor escenario sobre el papel para disfrutar este partido. Pues bueno, nunca se sabe, ¿no? Ni yendo sin bajas, nos ha costado sacar algo de allí, pues a veces igual dices, pues mira, pues con la obligatoriedad de que gente que va a jugar, que está jugando menos, y pues bueno, pues ahí tienen, ¿no? Minutos para poder, ya sé que no es lo mismo y que tampoco se les puede obligar a que el pensamiento de ellos sea vaya muerto que tenemos ahora, ¿no? Sino que bueno, hacer el partido que creemos que tenemos que hacer, saber la fortaleza de ellos y también las debilidades de ellos y a partir de ahí competir los 90 minutos, competir, ¿no? Y lo que hemos comentado ahora en euskera al último, ¿no? Pues de poder estar hasta el último momento con la posibilidad de poder sacar algo, de ganar o de empatar un partido. ¿Hasta qué punto os puede afectar el hecho de que estéis en una mala dinámica o mentalmente? No sé cómo ves al equipo, si estás contento con lo que están haciendo. A ver, está claro que si tenemos 4 partidos seguidos perdidos, eso no es buena señal, ¿no? Algo no estamos haciendo bien, eso está claro, eso está ahí, ¿no? Entonces sabemos que tenemos que mejorar como grupo y luego yo creo que también individualmente cada uno de los jugadores, ¿no? Y eso no creo que lo discuta ni yo ni ninguno de los jugadores. Pues ahí está, ahora toca Atleti, mañana toca San Mamés y es lo que tenemos que disputar y en las circunstancias en las que vamos, que son un montón de bajas, pero bueno, al final las plantillas están hechas para eso, ¿no? 22 jugadores más filial que te puede ayudar y en este momento pues bueno, pues ha tocado esto, pero creo que si somos fuertes en pensar solo en nosotros mismos, en la fortaleza mental que podemos tener cada uno de nosotros y como grupo, espero que podamos hacer un buen partido en San Mamés. Un Atlético que es especialmente fuerte en casa, vosotros por contra os cuesta jugar fuera de casa. ¿Qué destacarías del equipo Gaisca Garitano? A ver, pues, en casa están haciendo daño pues, perdón, los laterales, la velocidad de Williams, la capacidad de remate de Raúl, la fortaleza, ¿no? de los centrales con medios centros para poder defender, ¿no? Que sobre todo en San Mamés, que con toda la gente ofensiva que tienen, que luego tienen que equilibrar todo eso también, ¿no? Y en ese sentido creo que lo están haciendo bien. Son agresivos. Al final en San Mamés pues se está viendo la temporada que están haciendo, ¿no? Un club que conoces también muy bien, que estuviste ahí dirigiéndole. Tampoco se te da muy bien ese estadio, con ganas de revertir la situación también, ¿no? Pero sin pensar en nada más, ¿no? Pensando en lo que tenemos ahora adelante, en el equipo que tenemos, que el partido que tenemos que jugar y punto, sin pensar en años atrás o en
o en temporadas atrás. Para eso estáis vosotros, ¿no? Para recordar estas cosas. Nosotros normalmente no echamos la marcha atrás y las estadísticas sí son las vuestras, no son nuestras normalmente. En esta situación, ¿hasta qué punto es importante durante la semana el trabajo psicológico? El equipo sabe que hay bajas, la situación no es la mejor. ¿Hasta qué punto es importante mantener cabeza fría y corazón caliente, como se suele decir? Sí, a ver, es importante tener confianza, primero en uno mismo y luego en el compañero que tienes al lado, ¿no? Y al final en el grupo. Es verdad que va a haber jugadores que igual han jugado poco tiempo juntos también, ¿no? Mañana. Pero al final estamos entrenando todos los días, ¿no? Y al final en los entrenamientos siempre tenemos como compañeros en momentos determinados a uno, luego a otro, luego a otro. Tenemos como, en ese sentido, tampoco deberíamos de notar tanta diferencia. Igual sí los pocos minutos jugados, pero no el jugar con uno o con otro, ¿no? Porque lo estamos haciendo cada día aquí. Y vamos a ver si en ese sentido somos fuertes y nos apoyamos de verdad en el compañero para sacar las cosas, ¿no? Si pensamos que individualmente lo vamos a poder sacar, será complicado. Esa manta de la que siempre hablamos. Es importante también puerta a cero porque eso también permite recuperar confianza. Está claro. Siempre que... Lo que pasa es que cómo se hace eso y luego también muchas veces dices, no sé, estadísticas, ¿no? que están por ahí. Somos unos equipos que menos nos llegan, pero que más goles nos hacen. Pues algo no hacemos bien, pero algo también hacemos bien. Porque si nos llegan menos que a otros equipos, algo estamos haciendo bien. Pues esa pizca de que nos queda por hacer bien, pues que es lo que nos falta. Y yo creo que hablamos y sí es verdad que en momentos determinados, sobre todo en los últimos partidos, goles que nos han metido han sido bastante parecidos unos de otros en momentos determinados, ¿no? Y les haces ver al jugador y es eso, ¿no? El saber tener cabeza fría cuando el contrario te ataca o en superioridad o en igualdad o aparece un rival, ¿no? El no comernos antes de tiempo las zonas o los sitios, sino que saber estar, saber aguantar para que en un momento determinado pues no se enfrenten solo unos contra unos con portero, ¿no? Y en ese es lo que creo que tenemos que mejorar. No solo la gente atrás, porque si se presentan, por ejemplo, mano a mano con el portero, señal de que nos vienen de bastante adelante, ¿no? Con posibilidad de pase, con posibilidad de desmarque, con posibilidad de todo, ¿no? Es un poco eso, ¿no? El mejorar en ese sentido, el saber cuándo tenemos que tirar unos metros para atrás sin estar siempre con la línea adelantada y luego, cuando el contrario viene por fuera, ocupar bien el área para que estén las zonas ocupadas y no tenga rivales pues zonas libres que ocupar, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que mejorar. ¿Qué te preocupa más, José Luis? ¿El hecho de que estéis encajando mucho o que no marcáis tanto como en temporadas anteriores? Te preocupa todo, pero sobre todo te preocupa el que en el minuto 70 de partido no puedas, que sea muy difícil sacar un partido adelante porque llevas 2 goles de desventaja, ¿no? Entonces ahí es lo que tenemos que mejorar. Podemos perder 1-0 pero seguir disputando el partido hasta la última hora, ¿no? En cualquier jugada, en cualquier córner, en cualquier falta, en cualquier error del rival puedes hacer un gol, ¿no? Pero claro, si vas perdiendo 2-0, 3-0, tienes que cometer muchos errores o muchos aciertos al último momento para sacar algo, y yo creo que es eso y también bastante importante. Hay otros equipos que igual tienen menos puntos que nosotros, pero han estado disputando los partidos hasta última hora, hasta el pitido final del árbitro, ¿no? Eso también sería importante para nosotros. Ayer tuvo lugar la Junta de Accionistas, se dijo que había confianza plena en el club, en todos los miembros. ¿Tú te sientes respaldado también ante esta situación de, digamos, crisis, entre comillas? Es que no me pregunto esas cosas. Vengo, entrenamos, preparo los entrenamientos en casa. No me estoy preguntando si confían en mí o no confían en mí. Yo sé mi trabajo, sé lo que por mi trabajo puede pasar y punto, y nada más. No canso la cabeza pensando en esas cosas. ¿Y has pedido algo a los Reyes o al Lencero? No, ¿qué va? No soy de pedir, no soy de hacer regalos, digo.
Tenemos que entrenar, trabajar y hacer las cosas bien. Las cosas no vienen del cielo, te las tienes que ganar. ¿Vale? Eso es bueno.